Bien, jóvenes, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes. Vayan ingresando, Eh, por favor, ahora sí, vía chat, apellidos y nombres. Ingresen, por favor, vía chat, apellidos y nombres. Bien, hoy 15 de enero del 2021 vamos a dar inicio a nuestra sesión número 15 de nuestro curso ofimática en nuestra aula virtual. ¿Mm? Vía, pues, clase en vivo Zoom, ¿no? Programa de estudio, fisioterapia y rehabilitación, periodo académico 2. Bien. Están viendo ahí en la pantalla compartida de donde tenemos pues los datos de la sesión de hoy día. Y vamos a empezar de una vez, chicos, por el tiempo. Bien, para hoy ya no tenemos para trabajar nada de fórmulas, así que ya está mucho más fácil el tema, ¿no? Ya la próxima semana es clase, también una clase en Zoom con funciones, pero bueno, ya no hay tareas en la próxima sesión, nada de trabajos. Ya estamos terminando, la semana 17 es el examen final y los que desaprueben el curso pues tienen un examen de recuperación que sería la semana 18, ¿no? Y eso estamos hablando de la primera semana de febrero. Bien, nuestro tema es cómo podemos insertar o cómo podemos trabajar la herramienta gráficos de Excel e insertarlas en nuestro libro a través de las hojas que tiene cada libro, ¿no? Diferentes tipos de gráficos que tiene Excel. En la sección, ya saben, de acá de carpetas, hay muchos archivos ahí que pueden utilizarlo. Por ejemplo, los que van a, ¿no? Pueden abrir este de acá, ejemplo práctico paso a paso, donde es una guía, pequeña guía tutorial, que les muestra los pasos para crear un gráfico, procedimiento. El de acá también gráficos estadísticos en Excel, ¿no? Bien, pueden abrir. Esos dos. Ahora los que van a acompañarme también en la práctica, seguro están con sus máquinas trabajando ahí, dispositivos. A ver, en esta sección de los datos de la clase Zoom, acá tenemos para descargar 3 archivos. Sugiero por favor los que van a hacer la práctica conjuntamente conmigo que lo descarguen, ¿no? Y los que no tienen en este momento, no están usando la computadora, pues igual como en otras clases, estar muy atentos. Cualquier duda, consulta la pueden hacer, ¿ya? A ver, entonces, dejamos un minutito, descarguen estos archivos los que van a trabajar. Libro 1, libro 2, libro 3 y ábranlos y luego ya cuando yo lo comparta, pues ustedes también ya trabajarán con ese, ¿sí? Y el que mencionaba también puede ser esto de gráficos estadísticos. Bien. Tengo acá ya los archivos abiertos. Voy a compartir ahorita con el que voy a empezar. Que es este de acá. Un momentito, ahorita lo estamos, lo voy a compartir. A ver, voy a compartir mi... No, este no es un ratito, ahorita lo... Bueno, ahí estamos viendo los gráficos. Ahorita lo voy a compartir, no se preocupen. O sea, es el que ustedes también ahí lo han descargado, como dije, ¿no? Ya. Este de acá es el primer archivo que han descargado de esos 3, ¿ya? Ahí está. Bien, esto entonces yo voy a desarrollar y para su tarea también es idéntico, es igual, solamente cambio de cuadro, cambio de tabla de datos. Ya. Bien, primero vamos a ver la lista de gráficos e ir explicando lo que es. Para crear un gráfico en Excel, primero se requiere seleccionar datos de un cuadro.
Si yo aquí estoy, por ejemplo, he abierto este libro que es Prácticas, un ejemplo de gráficos visitantes en lugares turísticos. Este es el archivo con el que voy a trabajar. Tiene una sola hoja. Si me ubico en cualquier celda en blanco, me voy acá, siguiente paso, a insertar. Y aquí veo en la cinta de opciones lo que son gráficos, ¿no? Hay algunos tipos acá, ¿ve? Pequeños, y ahí si usted ubica aparece el nombre. O también puedo hacer clic, por ejemplo, en el botón todos los gráficos para que se muestre todos los tipos. Acá sería, ¿no? Aquí, ver todos los gráficos. Y me va a aparecer un mensaje, miren, de advertencia de error. Que no puedo crear un gráfico porque no he seleccionado celda que contiene datos. Entonces, para que Excel pueda crear o dibujar ese gráfico, se requiere saber seleccionar los datos. Ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, solamente ahorita voy a seleccionar cualquiera, ¿no? Porque para mostrarle lo que quiero. Ya, bien, aquí estamos viendo con este cuadro de diálogo en el lado izquierdo, la lista de los tipos de gráficos que hay. Tenemos columnas, líneas, circular, barras, área, etc., etc. ¿Correcto? Ahí en la sección 15 hay muchos materiales, hay enlaces a páginas donde encontramos información también de esto y hay manuales para descargar, ¿correcto? Cada tipo de gráfico o cada categoría, vemos a la derecha, tiene su subtipo. Estos son los, digamos, los subtipos, ¿no? De cada, o subcategorías de cada tipo de gráfico. Columnas tiene todo esto. Línea tiene todo esto. Y como ven, ya Excel ahí, de acuerdo a lo que a los datos que he seleccionado, ya me está dibujando el gráfico, me está presentando un gráfico, miren. Hay de barra, circular, dispersión, en fin. Hay muchísimos. Entonces, cada tipo de gráfico, pues, tiene, digamos, para poder aplicarlo en una determinada área o campo, ¿no? Y hay otros que lo puedo usar para varios campos, igual, o algo general, seguramente, ¿no? Columna, circular, en fin. Otros enfocados al área más estadística, otros más al área comercial, educativa, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tipos de gráficos que hay. Y si has abierto también este archivo, lo voy a compartir. Ajá, son diapositivas. Donde acá pues muestra lo que es un gráfico, ahí tiene la información para que la revisen en su momento, ¿no? Los cuadros, las partes también ¿no? Lo que se requiere para un gráfico son datos, como ya le dije, ¿no? Para que está una serie de datos, para qué sirve un gráfico. Lo voy a explicar. Las partes de un gráfico, que por favor esto sí me interesa mucho. Tiene las partes de un gráfico, tienes el título, lo más principal, ¿no? La leyenda, ¿no? La leyenda. Tienes también los ejes, hay dos ejes, el eje Y y el eje X, como vamos a ver ahorita, ¿no? Y la serie de datos. Unos son los principales partes del gráfico. Entonces, hay diferentes tipos de gráficos, los gráficos de columna, en qué caso lo vas a utilizar, los circulares, ¿no? El barras, líneas, área, anillos. Encuentras toda esa información. Bueno, entonces, ahí ese material en su momento, ya, un tiempecito, lo puedes revisar. Bien. A ver, volviendo a nuestro cuadrito de acá, vamos a ir explicando qué es un gráfico, cuál es el objetivo, para qué creamos un gráfico, etc. A ver, primero, para poder nosotros, como ya les adelanté, para que Excel también pueda mostrar el gráfico, lo pueda crear, se requiere de datos,
Necesitamos una tabla, un cuadro con filas y columnas que tengan los datos apropiados o requeridos para poder representarlos en un tipo de gráfica de Excel, ¿no? Entonces, los gráficos en Excel eh, son aquellos que, digamos, se crean con un tipo de fin o objetivo. Estos gráficos, el Excel los dibuja o los crea trabajando con este sistema de coordenadas que se llama el sistema cartesiano, que tiene dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿no? Y hay una variedad de gráficos. Cada tipo de gráfico está, por supuesto, como le manifestaba, orientado a campos específicos, generales, etc. Por ejemplo, si yo quiero trabajar o quiero hacer un gráfico que represente o que esté relacionado con el campo del comercial, ventas, marketing, en fin, puedo utilizar los gráficos de columnas, de barras, ¿no? De áreas. Los gráficos es también circular. Si es para la parte estadística, también gráficos de columnas, gráficos circulares, en fin, de líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se debe tener claro es, cuando uno va a crear un gráfico, qué es lo que vas a representar, qué es lo que quieres que se muestre en ese gráfico, de ese cuadro. Y el objetivo principal de un gráfico que lo creamos es para lo siguiente. En los cuadros o en las tablas a veces tenemos mucha información. Imagínate pues que este es un cuadro que llega, no sé, hasta la columna E, P, R, qué sé yo, hasta la fila. Es un cuadro grande, imagínate, que tiene muchos datos, ¿no? Profesor, buenas noches. Bueno, pero de todos esos datos, solamente pues, de todo ese cuadro, para que se, se comprenda o se entienda mucho mejor esos datos de ese cuadro, haremos un tipo de gráfico y ese gráfico va a ser mucho más, ese gráfico va a representar, digamos, el objetivo de ese cuadro, lo que uno quiere explicar, ¿no? Por ejemplo, en una exposición, en un seminario, en una conferencia, etcétera, ¿no? Mucho esto lo vemos también a veces en los programas de televisión, etcétera, en la cual se presentan información y nos muestran diferentes tipos de gráficos, ¿no? De barra circular, entonces, todos esos productos son de cuadros, ¿no? Por ejemplo, si queremos mostrar la información, algo relacionado con esto de la pandemia, entonces tenemos un cuadro digamos, de la situación digamos, en Perú, de los países de Latinoamérica, etcétera. Entonces, si miramos los cuadros, a veces quizás no vamos a demorar mucho más en comprender o ver cada dato, que sería mucho más fácil si se hace una gráfica de porcentajes o circular, o un gráfico de barras, qué sé yo. Entonces, ese es el objetivo. También que toda persona, pues, que quizás tenga o no conocimientos a veces de computación, lo sepa entender. O personas, digamos, que mejor van a entender mucho más fácil el gráfico que mirar el cuadro, porque se le va a hacer muy engorroso o complicado y no van a entenderlo. Entonces, para eso le mostramos un gráfico. Esa es la finalidad, hacer que se entienda mucho mejor a través de un gráfico lo que hay en esos cuadros, ¿no? En esos cuadros estadísticos, qué sé yo, o sea, de cualquier trabajo se puede representar en gráficos, ¿no? Y obviamente esto es muy utilizado en casi todos los campos. Cuando ustedes hagan su tesis, su trabajo de investigación, proyectos, van a tener que hacer gráficos sí o sí, y ahí van a utilizar Excel, ¿no? Si hacen un trabajo de campo para su tesis o trabajo de investigación, tendrán que hacer gráficos estadísticos, ¿no? En base a los cuestionarios, qué sé yo, que han elaborado sus cuadros, y ahí aplicarán diferentes tipos de gráficos.
¿no? Puede ser de columnas, circulares, en fin, ¿no? Muy bien, esa es la parte estadística. A ver, ahora nos centramos en los ejemplos. Es similar a lo, o casi idéntico a lo de la tarea. Ahí vas a encontrar, y simplemente yo, como saben, cambio siempre de cuadro, ¿no? O sea, no te pongo el mismo cuadro con los mismos datos. Entonces, pero los procedimientos son los mismos. A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el archivo de la evaluación. Entonces, ahí en la tarea, ahí están las indicaciones, lo principal, tienes que descargar este archivo de acá. Este es el archivo de la tarea. Aquí hay una hojita que dice así debe quedar gráfico de la hoja 1. Estos son solamente imágenes, ¿no? Son imágenes para que te guíes cómo es que va a quedar tu gráfico de la hoja 1. Son 3 gráficos que vas a hacer en la hoja 1, ¿no? Ahí está. Así te ven quedar. En cuanto a fondo, a colores, ya eso tú lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, para la tarea, tienes que empezar desde la hoja 1. Y aquí están las indicaciones, ¿no? Cada cuadrito que ves acá con ese fondo de color de relleno son las indicaciones para un gráfico. Significa que en la hoja 1 vas a crear 3 gráficos, pero lo mismo, o sea, lo mismo que vas a aprender ahora, lo aplicarás acá. Y este es el cuadro. Entonces, con este cuadro que tienes acá de datos, vas a leer las indicaciones de acá. Por supuesto, lo vas a entender ahora a medida que yo voy también desarrollando la práctica. Lees esto y haces el gráfico. Lees para cómo haces el segundo gráfico, acá están las indicaciones. Haces el gráfico, lees las indicaciones del tercer gráfico y lo creas también. Yo te voy a enseñar ahorita. Pasas a la hoja 2 y en la hoja 2 hay que hacer 2 gráficos. Allá van 5. Lees acá, haces el gráfico, lees esto y ya está. Son los mismos tipos de gráficos. En todas las hojas son los mismos tipos de gráficos. El circular y el de columna. Lo mismo. Es como para que te entrenes y practiques y ya no te olvides de crear gráficos, pues, ¿no? Sabiendo esto, puedes crear cualquier otro tipo de gráfico. Ya acá, por supuesto, es con este cuadro que tienes que trabajar. Bien. En la hoja 3, aquí, esto es una imagen por si acaso, ¿no? Simplemente para que si te estás equivocando y no te sale el gráfico, ya sepas que tiene que ser igual al que está acá. Igual, eh, digamos, al diseño, ¿no? Perdón, a la estructura, cómo va a salir. En cuanto a los colores, yo lo he cambiado las barras. A ti te van a salir otro color, no tiene nada que ver, pero te va a salir así, ¿no? Así con esto, ¿no es cierto? Entonces, si estás haciendo el gráfico y ves que no está como la imagen, entonces que te estás equivocando. Entonces, esta imagen es es la foto para que veas cómo tiene que quedar tu gráfico, ¿no? Entonces, si yo hago esto, selecciono, no sé, por acá, hago mi gráfico y no me está saliendo igual, entonces sé que me estoy equivocando y entonces tengo que seleccionar otro rango. La clave está en seleccionar simplemente el rango, o sea, de dónde a dónde, qué columna, en fin. Uno puede seleccionar en forma continua, en forma discontinua, alternada, usando la tecla control. Y en la hoja 4 hay un gráfico para hacer sobre productos de bioseguridad. Acá tienes este cuadro, acá está, excelente este cuadrito, y de este cuadro vas a hacer solamente un gráfico que te pide un gráfico acá de 3D. ¿Ya? Entonces acá en la hoja 4 es un gráfico, en la hoja 3, 1, ya van 2, en la hoja 2 son 2, van 4, y acá 3, 7 gráficos que tienes que hacer. ¿Ya? Bien, entonces aquí ves las indicaciones. Ahora voy a comenzar a desarrollar la práctica, que es idéntica, solamente cambia de datos, como te dije, para que hagas tu tarea. Bien, entonces los que me están siguiendo y van a hacer la práctica conmigo,
cambien a este libro, de lugares turísticos. A ver, con lo que ya te he explicado, vamos a ver si me entiendes lo de el primer ejemplo. A ver, uno es insertar o crear un gráfico tipo de columnas. Ajá, ahí nos habla de tipo. Entonces ya hemos visto la lista de tipos de gráficos. Tipo de columnas del subtipo columna agrupada de 3D. Entonces ya acá me están indicando qué tipo de gráfico voy a trabajar y cuál subtipo voy a elegir. Ahí está en las indicaciones. Y acá las indicaciones de qué es lo que va a representar ese gráfico. Dice, en el eje X debe mostrarse los nombres de cada lugar turístico. Ahí he puesto entre paréntesis. Piquillacta, monumento, es decir, estos que están acá, ¿no? Son los lugares turísticos. Tienes que mirar el cuadro, analizar el cuadro, en fin, chequear bien tu tabla de datos. En el eje Y, uno no hace nada. O sea, tú, por si acaso, no tienes que practicar ahí para el eje Y, no tienes que hacer ninguna cosa, algo adicional. Automáticamente eso aparece. Y aquí bien claro lo especifica, ¿no? Dice, ajá, usted no debe hacer ninguna práctica al respecto. Los valores mínimo, incremento, valor mayor se crean automáticamente. O sea, esto del eje Y sale automáticamente, por si acaso, como lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el trabajo está acá, uno ya sabes qué tipo y su tipo va a ser, y luego, qué se va a mostrar en el eje X. Leyenda. Como leyenda debe tener visitantes extranjeros y peruanos. El título del gráfico, visitantes, lugares turísticos. La ubicación del gráfico la decidimos nosotros. Si queremos que el gráfico lo puedes insertar y ubicar en cualquier parte de la hoja, un poco más abajo, no sé, por acá, a partir de esta celda, más a la derecha, qué sé yo, a eso se refiere. ¿Ya? O sea, ¿dónde quieres ubicar el gráfico? Puede ser una hoja nueva donde solamente aparezca el gráfico, también eso vamos a verlo, o en la misma hoja. Bien, entonces comencemos a ver por desarrollar primera práctica paso a paso. Eso se va a dibujar en el eje XY. Las partes de un gráfico te las recuerdo, o sea, tienes que entender esto de las partes y sobre todo identificar. Lo más importante acá es identificar las partes del gráfico. Estas son las principales. Lo más fácil es un título y subtítulo, ¿no? Del gráfico. El eje X y el eje Y. El eje X es en forma horizontal y el eje Y es vertical. ¿Correcto? La serie de datos o las categorías, vamos a verla, esos son datos del cuadro con el que tienes que trabajar. Ahí está la clave. Y la leyenda es algo que aparece automáticamente y que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿dónde está, digamos, el truco? ¿Dónde está digamos, lo que tienes que saber? O sea, ya se ha entendido, es saber seleccionar de ese cuadro los datos. Nada más. Si tú sabes y seleccionas correctamente de ese cuadro, que puede ser un cuadro mucho más amplio, seleccionar correctamente porque ya te han dado las indicaciones. Tienes que saber seleccionar. O tú mismo estás haciendo un gráfico, ¿no? De un cuadro que tú quieras, etcétera. Entonces, primero pues tendrás que definir qué quieres que represente ese gráfico. Y en base a eso vas seleccionando los datos. Bien. Entonces acá, ¿cómo lo determino? Por el eje X. Dice que en el eje X deben mostrarse los nombres de cada lugar turístico y por supuesto en el eje Y va a ser automáticamente donde se va a mostrar los valores de los visitantes peruanos y extranjeros. Listo. Entonces, empezamos. Para este gráfico tengo que seleccionar esto es lo correcto.
de aquí, desde lugares turísticos hasta visitantes extranjeros y hasta ahí. Eso es lo correcto. Si uno lee las indicaciones, ahí está. ¿Por qué no voy a seleccionar lo que es lo demás? Costo de entrada, monto obtenido, totales, no. Porque acá en ninguno no me indica que debo de seleccionar los totales, la columna de costo de entrada, de monto, no. Eso sería lo correcto. Ten mucho cuidado. Entonces, si tú seleccionas adicionar esto, acá ya no, porque aquí estoy seleccionando totales. ¿Mm? Porque lo que te pide acá es un gráfico que muestre los lugares turísticos. ¿Qué más te está pidiendo ahí? Que muestre, por supuesto, también los valores automáticamente en el eje Y de visitantes peruanos y extranjeros. Ahí mira lo que dice en la leyenda. Ahí está. No me pide más. Lo demás es título. Lo demás es título, así que no hay problema. Eso sería lo correcto. Ahora, esta celda de acá, lugares turísticos, no se debería seleccionar, pero ya en las versiones más actuales de Excel, 2013 hasta 16, 19, Excel automáticamente cuando hay un dato que no corresponde, no lo toma en cuenta. O sea, lo correcto sería seleccionar así, mira. Esto y así. O sea, dejar, no seleccionar esta celda que dice lugares turísticos, porque no. No te pide que el gráfico muestre la palabra lugar turístico, sino los nombres de lugares turísticos. Entonces, así se lo seleccionaría. Pero no hay problema porque Excel, tú seleccionas así y Excel lo va a dejar como hace un momento lo has visto. ¿Bien? Ahora, no siempre la selección va a ser así continua. Puede ser alternada o discontinua. Entonces, ahí también está la clave. No pienses que simplemente vas a seleccionar esto. Uno puede capaz seleccionar esto, puede ser una otra cosa. Vamos a suponer que quiera seleccionar acá 2 columnas o 3. A ver, quiero seleccionar todo esto y aparte quiero seleccionar la columna de total. Entonces tengo que hacerlo presionando la tecla control, como ya te he enseñado en otras cosas para hacer cuadros, y a sombrear. ¿Ven? Ahí estoy seleccionando. Ah, si me piden que seleccione esto y esto, ahí está. Siempre tiene que ser, digamos, así, ya sea en fila o en columna, ¿no? Pero no es que pueda, no es que haga esto, pues miren. Hasta ahí y esto, ¿no? No hay, o sea, está incompleto. Y acuérdate, por favor, eso es con la tecla control. Digamos, quiero esto y quiero lo de acá, así. Eso es con la tecla control. Entonces, también lo vas a utilizar. No siempre va a ser una selección continua. Bien, entonces ahora sí, lo correcto, voy a seleccionar todo esto y ya está. Eso, ahí está la clave. Con eso ya tienes terminado el gráfico dependiendo de lo que te pide, en un 90% ya está. Eso es, nada más, saber seleccionar. El resto lo hace Excel. A ver, el siguiente paso, insertar, luego todos los gráficos y te vas acá a todos los gráficos y ahora sí, a ver. Lo que he leído en las indicaciones me dice que el gráfico que tengo que elegir no es de línea, no es circular, no es de barra, sino me dice es de columna. Ahí estoy, ahí, columna. Subtipo, columna agrupada 3D. Aquí veo 7 subtipos. Cada tipo tiene un nombre. Si tú ubicas ahí o haces clic, ahí aparece la descripción. Allá, ¿cuál es el que me están pidiendo? Este no, este no, este no, este acá. ¿Qué dice ahí? Columna agrupada en 3D. Este, el número 4. Ese me está pidiendo. Es el que me pide. Columna agrupada. Ya está. Entonces, ya he seleccionado el tipo y subtipo, o la categoría o la subcategoría. Y listo. Y Excel ya dibujó el gráfico.
Y acá me está mostrando 2, acá pueden aparecer 3, 4. Entonces, aquí ya me mostró 2 gráficos, para lo cual me dice, a ver, ahí te estoy mostrando 2 gráficos feature. ¿Cuál es el que quieres, elige? ¿Es este de acá? Entonces, si yo pongo ahí, interpreto o analizo el gráfico, allí me está apareciendo visitantes y peruanos y extranjeros y lugares turísticos debajo. Entonces, ¿cómo saber cuál de ellos es el correcto? Volvemos a recordarte las partes del gráfico. Título, ejes, Y o X o el Y, el eje X, ¿no? Las leyendas, la seriedad. Si tú lees ahí el ejemplo, dice, en el eje X dice, debe mostrarse los nombres de cada lugar turístico en el eje X. Y si me has entendido, el eje X es horizontal, horizontal. El eje Y es vertical y en el eje Y siempre van a aparecer números y esos números automáticamente se muestran, como estoy viendo ahí, miren, 0, 200, 400, 1000. Entonces, si yo analizo este gráfico, el eje X es horizontal, donde ahorita se está mostrando número de visitantes extranjeros y peruanos. Por lo tanto, este gráfico no es el que debo de seleccionar. Lee las indicaciones. En el eje X debe mostrarse los nombres de cada lugar turístico. Y ahí no estoy viendo lugares, en el eje X, los lugares turísticos. Lo que estoy viendo debajo, eso que ves tú debajo así, con cada colorcito, con sus nombres, eso se llama leyenda. Eso se llama leyenda. Entonces hay que identificar las partes grandes. Ese no es. El de acá, este sí es. ¿Por qué? Mira el eje X. Se están mostrando los nombres de los lugares turísticos. Perfecto. Dice, como leyenda del gráfico, deben ser 2. Ahí está. Visitantes extranjeros y ahí están las leyendas, las 2. Perfecto. Este es el gráfico que tengo que elegir. ¿Ya está? Ya después le ponemos el título, en fin. Ya está. Entonces le haces un clic y luego abajo aceptas. Aceptas. Y ya se va a insertar en la hoja. ¿Ya está? Mire. Ahora entonces, nuevamente, esto ya se ha dibujado aquí en el sistema de coordenadas cartesiano. Mira, el eje X es esto, en este caso son los nombres. El eje Y aparecen números y acá están las leyendas debajo. ¿Correcto? Ya este gráfico terminado. Ya es como una imagen que tú lo puedes mover o desplazar donde quieras. Puedes, por supuesto, ampliarle el ancho, el alto, todo a la vez. Y mire. Entonces, ahí está. Mira los valores, por favor, del eje Y. Ahí está. Aparecen números. Pero estos números, ¿qué son, profesor? Ahorita te voy a explicar. Entonces, lo primero ya está. Ya el gráfico está terminado ya en un 90 o 95%. Entonces, ahora vamos a terminar de desarrollar lo que está acá. Bien. Título del gráfico, visitantes, lugares turísticos, ¿no? Entonces, acá lo tengo para no demorarme. Voy a copiar el gráfico, el título ya. Ahora aquí en título del gráfico, en el que es un cuadrito de texto, ¿no? Voy a pegarlo simplemente, tú lo puedes escribir, ya está el título. Ese es título y subtítulo. Puedes escribir también pulsando Enter y escribes debajo y ahí escribes algún otro subtítulo, ¿no? Digamos, ¿no? No hay problema. Listo. Le puedes cambiar el color, etcétera. En fin. A ver, ¿qué más? La leyenda ya están acá. La ubicación que yo le elija puede ser en la misma hoja o en una nueva hoja. También te voy a enseñar. Aquí ahorita el gráfico está en esta hoja, ¿no? O sea, tú lo puedes
mover donde quiera, ¿no? Más abajo. Claro, siempre tiene que estar, pues, en un espacio libre, ¿no? No lo vas a poner encima del cuadro. Bien, el gráfico ya está terminado, ya está hecho. Eso nada más lo que tenía que hacer. ¿Ya está? ¿Ven? Entonces, ahora, vuelvo a lo mismo. Tienes que familiarizarte con el eje X. El eje X es en forma horizontal, ¿correcto? Ahora, si tú cambias de tipo de gráfico, por ejemplo, el gráfico de barras, y todo esto lo invierte. O sea, el eje X pasa a la parte vertical y el eje Y pasa a la parte horizontal. Son gráficos echaditos que son los gráficos digamos, de barra, ¿no? Pero siempre siempre vas a tener que diferenciar cuál es el eje. Bien, entonces, a ver, estos numeritos del eje Y automáticamente están apareciendo. Y mira, aparece siempre 0, 100. 0, digamos, es un valor inicial. 100, luego 200, 300, hasta 900. Y como vemos, el incremento ahorita está de 100 en 100. Por eso es que acá, mira que dice, en el eje X por defecto, o sea, por defecto significa que automáticamente va a aparecer. Se van a mostrar los valores numéricos de cada visitante. Entonces, estos números que ves acá representan a la cantidad de visitantes a cada lugar turístico, ¿no? Y tiene un valor, un valor mínimo, un incremento y un valor mayor. Entonces, el valor mayor acá es 900. El incremento es 100. Mira, va de 100 en 100. 100, 200, 300, 400. Pero eso tú lo puedes cambiar si quieres, el incremento puede ser de 20 en 20, de 50 en 50, qué sé yo. ¿Correcto? Puedes cambiar eso, ¿ya? Se puede hacer como te vamos a enseñar. Pues el gráfico ya está, entonces estas cantidades saben que sales de acá. Cada vez que tú seleccionas el gráfico, le das un clic, como si fuera una imagen, automáticamente, mira, te va a sombrear el rango. Y observa, no ha seleccionado, o sea, la palabra lugar, la celda donde está el lugar turístico, ¿ven? Te dije. Entonces, eso automáticamente Excel lo elimina. ¿Por qué? Porque no debe de ir, ¿ya? Pero Excel lo hace automáticamente. Y este es el gráfico. Entonces, este gráfico ahora sí lo puedo interpretar. A ver, conozcamos primeramente nuevamente las partes, ¿ya? A ver, del gráfico. Ahí está. Título o subtítulo es este de acá. Eje X, lo que está acá, y lo estoy seleccionando, mira, los nombres. Eje Y, acá, vertical, ese es el eje Y. Las leyendas están acá, estas son las leyendas, ¿correcto? Repito, título, eje X, eje Y, leyendas, ¿y cuáles son la serie de datos y categoría? Esto, pues las barritas, lo que te queda, estas son la serie de datos, o las categorías. A ver, este gráfico, ¿cuántas series de datos tiene? 2. ¿Cómo sabes que tiene 2? Mírala, ¿por qué? Porque hay 2 barritas nada más. ¿Y por qué 2 barritas? Porque cada una barrita es la que representa al lugar, a la cantidad de extranjeros visitantes y la otra peruanos. Por eso es que aparecen 2 barritas. Si hubiera seleccionado todo, digamos, 3, 4, hasta acá, digamos, o hubiera hecho hasta acá, entonces me aparecerían ahí 4 barritas, porque también aparecería la barrita para el costo y para el monto. ¿Ven? Esas son la serie de datos. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Y el gráfico entonces está terminado. Ahora, entonces, ¿cómo aprendes a interpretar un gráfico? A ver, entonces, imagínate que este es un cuadro. A ver, para yo saber acá qué lugar turístico ha sido más visitado por peruanos o extranjeros, o imagínate otro cuadro más complejo, te vas a demorar mucho al saber, ¿no? Ahora, si lo vas a explicar en una
una conferencia, para un seminario, una exposición, etcétera. Entonces, es mucho más fácil que lo expliques mediante un gráfico. Ahí está el objetivo de los gráficos. Entonces, a ver, ¿cómo explicarías este gráfico? ¿Cómo lo entenderías? Fácil, por las leyendas y por las barras. En fin, ya tiene título, ¿no? Ya sabemos que este gráfico trata sobre número de visitantes, ¿no? Peruanos extranjeros que han visitado, pues, lugares turísticos, diversos lugares turísticos de la ciudad del Cusco en septiembre del 2019, por ejemplo. Y vemos acá, por ejemplo, Pillacta, el lugar turístico de Pillacta, si vemos estas dos barritas, ya, pues ¿quién no lo va a entender, no? Ah, sabemos que la barrita más alta es la que ha tenido mayor cantidad de visitantes, pero ¿quién es esa barrita? ¿Qué es? Acá miro las leyendas, mira, ¿ves? Si no tuviera las leyendas no se podría entender. Ah, ya. Mayor cantidad de visitantes fueron peruanos al lugar turístico de Piquillá. Monumento de Pachacute, mayormente extranjeros. Ahí está, por la leyenda. Y el otro, el que sigue, también extranjeros. Y así. Entonces, de esa manera, pues, díganme ustedes si cualquier persona, digamos, ¿no? Al menos no interesa quizás tanto un nivel cultural básico, en fin, va a entender este gráfico. Cualquier persona lo puede entender. Que no sería lo mismo que le muestres un cuadro más complicado donde se va a demorar mucho, quizás no lo va a entender. Ese es el objetivo. Entonces, con esta gráfica ya está, ¿no? Vemos en el gráfico estadístico, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Demuestres porcentajes, qué sé yo, etcétera. Entonces, así se entiende mucho mejor. Allá. ¿Quién no va a saber? Ya por las barritas, ya sé la más alta es la que tiene mucho más valores, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si le falta algo? Yo voy a borrar la leyenda. Un clic, o acá, o suprimir, como quieras. Y entonces, por el gráfico queda incompleto. Ya no va a ser entendible. Ah, bueno, aquí en lo que es el Museo de Arte Popular hay dos. Bueno, el color azulito me dice que es el que tiene mayor, pero ¿qué es? No se entiende. Tendrías que recurrir al gráfico. Entonces ya no tiene al cuadro. Ya no tiene caso pues que hagas el gráfico. ¿Ven? Entonces, hay gráficos en los cuales tienen que tener todas sus partes, ¿no? Y otras puedes suprimir algunas. Muy bien, entonces de esa manera interpretas el gráfico. Ya está terminado. Se le puede hacer, puedes darle formato, cambiar color, etc. Simplemente, ¿qué pasa si yo quiero cambiar los colores no me gustan estos colores de las series? Haces un clic, ahí ya quedaron, seleccionaron esta primera serie de extranjeros. Te vas acá arriba a la ficha formato, a la pestaña formato, y ya cambias el color que quieras, ¿no? Pone que quieras cambiar otro color, ahí está. ¿Ven? Listo. El otro también igual lo seleccionas una sola vez y quedan todos seleccionados y ya lo puedes cambiar. ¿Ya? Entonces, te da esa posibilidad de que tú puedas hacer esos cambios. ¿Sí? Muy bien. Puedes también cambiar eso, el tamaño de letra, el tipo de letra de los datos. ¿Correcto? Si quieres esto más grande, igual le cambias el tamaño de la letra. ¿Eh? Listo. De los ejes también uno puede también cambiar esto. Te vas acá a diseño y acá tienes, mira, para que elijas varios estilos, diseños, ¿ven? Así. Ajá, ahí está. Correcto. Muy bien. Ahora, supongamos que, por ejemplo, te piden que acá imaginemos que hay una indicación en la cual dice debe demostrarse tienen que aparecer o mostrar los valores en cada barrita. Entonces, cada vez que seleccionas tú el marco del gráfico,
o puedes seleccionar cualquier parte, ¿no? Leyenda, ejes, qué sé yo. Siempre vas a ver acá al lado derecho, fuera de esto, 3 botoncitos. Signo más, que significa elementos de gráfico, el pincelito, que es estilos de gráfico, que es lo que ves acá arriba, y filtro, ¿correcto? Esto de filtro es, por ejemplo, allá solamente quiero, no sé, a ver, quiero que se muestren lo de visitantes, ahí está, ¿no? Solamente quiero que se muestren, por ejemplo, visitantes extranjeros, ¿no? Puede ser, ahí está, esto lo puedo ver, ahí solamente me está mostrando o sea, los peruanos los he desactivado, ¿ven? Para eso es. De los lugares acá también, uno por uno. Puedes tú desactivarlos o activarlos. Eso es por fin. Le vas a aplicar y lo vas a cambiar, obviamente. Los estilos son los que te mostraba, ¿no? Los que están acá arriba. Bueno. Y lo del signo más esto de acá, por ejemplo. A ver. Si quiero cambiar la ubicación de la leyenda, mira la leyenda donde está, en la parte inferior. Me voy acá a leyenda y aquí en ese puntito acá. Quiero la leyenda a la derecha, arriba, izquierda, inferior, en fin, ahí está. ¿Ya? Entonces, ya tú lo determinas dónde quieres la leyenda. ¿Sí? Yo voy a cambiarlo, por ejemplo, a la derecha. Ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Listo. Voy a disminuir esto un poquito el tamaño de la letra. Ahí está. ¿No? Listo. Ahora, queremos que los numeritos acá aparezcan en cada columna, o sea, la cantidad de visitantes, ¿no? Por ejemplo, Piquillacta, extranjeros hubo 296, peruanos 356, entonces simplemente vas acá, al signo más y marcas etiqueta de datos. Mira, ¿está? Entonces, de esa manera, ya se están mostrando en cada barrita los valores. ¿Ven? Ahí está. Tú esto lo puedes seleccionar y le puedes cambiar el color de la letra, ¿no? ¿Eh? Le puedes cambiar el color de la letra, le puedes cambiar, puedes ponerlo en negrita, no sé, qué sé yo, etc. En fin, se puede hacer, ¿no? Así vas cambiando, en fin. Bueno, tiene todo eso, por supuesto. En uno de los gráficos de la tarea te pide que pongas los valores en las barritas. Pues les estoy enseñando acá. Acuérdate, signo más, etiqueta de datos. Si yo esto lo desactivo, ya desaparecen los valores. Esto. ¿Correcto? Bien. Ahora, con respecto, por ejemplo, al gráfico, en lo que es para moverlo, ¿no? A ver, voy a hacer otro ratito, igualito nada más. Y este otro gráfico, que va a ser el mismo, lo voy a ubicar en una hoja nueva. O sea, aquí está en esta hoja, ¿no? En la misma hoja lo voy a dejar ahí. Selecciono nuevamente todo esto. Rápido. Insertar. Todos los gráficos, como estás viendo ahí. Lo mismo, todos los gráficos, columnas, el de acá, y acepto. ¿Está? Tengo otro gráfico. ¿Eh? Pero este gráfico lo voy a poner en una nueva hojita. ¿Correcto? Este gráfico lo voy a poner en una nueva hojita. O sea, en una hoja nueva ya no va a quedar, por supuesto, ya no va a quedar en esta hoja. Lo voy a mover. Esta. Bien. Ahora, antes de moverlo te voy a enseñar esto de los ejes. Mira, tú puedes cambiar acá el valor de los ejes, puedes darle un formato. Digamos que estás haciendo un gráfico sobre ventas, ¿no? Y acá estos valores representan a las ventas de algún producto y tiene que aparecer con el símbolo euros, dólar, qué sé yo. O quieres cambiar el incremento, el valor final. Por ejemplo, acá el incremento, como ves, está de 100 en 100, 100, 200, 300, ¿no? Supongamos que estas son ventas, ¿no? Y yo quiero ponerle acá, cambiarle de formato.
numérico. O quiero también que el incremento sea de 50 a 50. Lo hace de esta manera. Acá vas al signo más, que es el elemento de gráfico, y aquí están todas las partes del gráfico, mira. Entonces, ¿qué es lo que quieres cambiar acá? El eje. ¿Pero qué eje? Y. Entonces eliges acá ejes, ahí, en ese botoncito, y ahí aparece eje horizontal primario y eje vertical primario. Ya sabes cuál es el vertical y cuál es el eje Y y el eje X, ¿no? El vertical es el Y y el horizontal es el X. Te vas a más opciones y mira lo que va a aparecer ahí, ¿ya? Ahora, selecciono acá el eje Y, acá, clic. Y mira cómo cambia, mira por favor a la derecha, dice opciones de eje. Ahorita, tipo ahí lo que estás viendo es las opciones del eje X. Ahora, hago clic aquí en los valores del eje Y, mira, y cómo cambió. ¿Ven? Ya todo esto que ves acá es para el eje Y. Entonces, mira acá el incremento que está de 100 en 100. Entonces, por ejemplo, aquí está. Valor mínimo es 0. Si tú quieres que empiece en otro valor, lo puedes cambiar. Valor máximo es 900. El mayor, esto es el incremento. Menor 20. Entonces, si yo acá en mayor voy a cambiar, mira, de 100 le voy a poner 50, el incremento ahora va a ser en 50. Pulso la tecla Enter y ya cambió, mira, ¿ves? Ahora ya va de 50 a 50. 50, 100. El valor mayor, ¿cuál es? 900. O sea, si yo quiero ponerle 1000, digo 1000 ahí, y ya he cambiado los valores del eje Y. ¿Ven? Así puedes cambiarlo. Así de sencillo. ¿Correcto? No te olvides. Así se puede cambiar. Lo voy a dejar ahí. Ya. Ahora, si acá esto, digamos, fueran valores que están representando algo monetario, porcentaje, etcétera, simplemente acá buscas en número. Tienes marca, etiqueta, te vas al número. ¿Ya? Es como que lo que te he enseñado cuando en un cuadrito pues, le pones el símbolo sol, te acuerdas moneda, es lo mismo. Te vas aquí a, tienes categoría, tienes acá, mira, formato, estándar, ¿no? Entonces, acá están las categorías y acá. Si quieres que, por ejemplo, esto sea porcentaje, a porcentaje. ¿Ven? Sale con porcentaje. En general te lo devuelve a lo mismo. Ah, si son, a ver, moneda, ahí está, moneda. Símbolo sol. Ah, no, no es símbolo sol, son dólares, buscas acá. Vas cambiando acá, acá abajo. Acá tienes el código de formato. Acá tienes símbolo de moneda, vamos, que son euros, euros. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, todo eso se puede cambiar. ¿Ya? En algún momento, cuando algún gráfico más comercial, quizás, ahí se puede trabajar con eso, ¿no? En este caso, no es, ¿por qué? Porque estos son cantidad de visitantes, no es cantidad de ventas, entonces lo voy a dejar en general. Pero ya te enseñé cómo es. Luego simplemente cierras este panelito. Listo. Ya. Ahora, este gráfico entonces lo voy a mover, lo voy a colocar en una hoja nueva, ¿correcto? O sea, ya no quiero que quede aquí en esta hoja. Por eso ahí en cada ejercicio de tu tarea te dice pues que usted decide. Usted si quieres dejarlo en la misma hoja, lo pone más abajo a la derecha, o si quieres a uno nuevo. ¿Cómo mueves un gráfico? Lo seleccionas, ahí el marco, ya sabes, le puedes poner color, ya te enseñé. Y aquí arriba selecciona la ficha diseño y te vas a en la cinta de opción, al último botón, acá en la cinta de opción, el último, que dice mover gráfico, ahí está, repito. Seleccionas cualquier parte del gráfico, vas a la pestaña diseño, luego eliges mover gráfico, le das un clic y acá aparece hoja nueva, objeto en la misma hoja. Seleccionas
hoja nueva. Y por defecto le asigna Excel el nombre gráfico 1 a esa hoja. Tú quieres, le puedes cambiar o dejarlo con ese nombre, ¿no? Entonces, yo voy a poner acá, este es un gráfico, no sé, columnas, lugares turísticos, lugares Cusco, un nombre cualquiera, ya está. Listo. Y luego, al darle a aceptar, este gráfico lo estoy sacando de la hoja 1 y lo voy a mover a una hoja nueva, mira. Ahí está. Ya se está viendo en una sola hoja. Entonces, así también puede quedar. Ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿correcto? Entonces puedes dejar tus gráficos en la misma hoja, más abajo, a la derecha, donde quiera, o colocarlos en una hoja nueva, como quieras. Vuelvo acá a la hoja 1 y ahí están pues lo que había hecho, ¿no? Pero ya no está el gráfico que lo viste. Acá sigue, mira, tengo una hoja nueva. ¿Está? Muy bien. Y a ver, algo más de gráficos. Allá. Voy acá a diseño. Si este gráfico lo quieres cambiar, por ejemplo, acá tienes cambiar tipo de gráfico. Y acá, mira, ¿ven? Entonces, si yo este gráfico lo cambio acá, por ejemplo, a barras, mira. Y acepto, mira cómo quedó, ¿ves? Entonces, de un gráfico que tú has hecho, tú puedes elegir otro tipo. Ahí está, mira. También ese gráfico, si me han pedido que haga un gráfico en barras, ahí está. Y aquí se invierte, mira, el eje X ahora es en forma vertical y el eje Y es en forma horizontal, mira. Ahí está, puede quedar. Ah, no, es otro gráfico, quizás me dice un gráfico de áreas. ¿Cuál de estos? A ver, este de acá o este de acá. A ver, este de acá. Ahí está. De áreas, ¿no? Visitantes, ¿no? Entonces veo según este gráfico, tienes que saberlo leer, siempre lo más alto, ¿no? Que visitan, ahí está, número de visitantes peruanos, ¿no? Esa cantidad y la de extranjeros. Y entonces más predominan los peruanos, como es ahí, ¿no? Segundo extranjero, por el gráfico que estás viendo, ¿no? Quiero ver uno de líneas, cualquiera de esos. A ver este de acá. Acá me muestra, ¿no? Visitantes, la mayor de eso que vemos acá, de las curvas o las líneas rectas, es extranjeros. Ahí está. Bueno, entonces, eso era, ¿ya? Bien, de esta manera entonces he terminado este gráfico. Igual tú vas a hacer ese tipo de gráfico, ahora solamente nos queda el otro tipo. A ver, segundo ejemplo. Y en todos, para tu tarea, te pide lo mismo. A ver, el gráfico que nos pide que tenemos que insertar es un gráfico circular. Circular. Este gráfico se le conoce también comúnmente como el gráfico de torta o el gráfico de pastel o de pie, en fin. Porque es como una torta en la cual, por ejemplo, tienes esa torta y la vas a dividir. Torta de un evento, un cumpleaños, que sea. La parte se la divides en varias, ¿no? Entonces, cada división, cada parte de la torta representa algo, un valor, qué sé yo, en fin. Y la mayor parte de la torta, la división, es la que tiene mayor cantidad, digamos, de votos, de qué sé yo, de cantidades, de porcentaje. Eso es. Bien, acá te pide entonces que ese va a ser el tipo de gráfico y el subtipo va a ser circular 3D. Los 3D son en 3 dimensiones, ¿no? Se ve mucho mejor que los normales. Que los gráficos en 2D. Bien, mira acá, ojo, en el eje X debe demostrar que los nombres de lugares turísticos, ¿ah? Está. Además, cada nombre de lugar turístico debe mostrar el tanto por ciento, ¿no? De acuerdo al total general de visitantes. El título del gráfico es el mismo. Este gráfico dice no debe mostrar leyenda. O sea que este gráfico le tengo que desactivar la leyenda. Y lo último es la ubicación, donde quieras colocar. Bien, entonces, a ver, me dicen acá que el eje X van a ser los lugares turísticos y que muestre por porcentaje. Listo. Entonces, acá.
¿Qué tengo que seleccionar? Para los gráficos circulares, por lo general selecciona solamente dos rangos. Dos. Uno de texto y uno de números, etc. Y siempre vas a seleccionar, por lo general a veces no es continuo. Y siempre es, si seleccionas, por ejemplo, así en forma vertical, el otro también tiene que ser en forma vertical. Cualquiera, ¿no? Si vas a seleccionar en forma horizontal, todo lo demás también tiene que ser en forma horizontal. Correcto. No es que selecciones uno vertical y hagas un cruce con horizontal. No tiene lógica. Jamás. ¿Ya? Bien, a ver, entonces para este gráfico lo que me pide es lugares turísticos ya. Hasta ahí estoy bien. Y me dice que debe demostrar los valores en base a los totales. Para un gráfico de circular o de sectores, acuérdate que por lo general debe haber una columna de totales, por lo general. Y si no hay, trabajas con la de columna de numérica que se muestra pues, en ese cuadro. Pero por lo general es un total. A ver, estos gráficos se usan mucho en la parte estadística. Es para que se muestre el tanto por ciento en base a un total. Por ejemplo, si acá tenemos, estos son, digamos, imagínate, ciudades de nuestro Perú. Estos son, digamos, casos de COVID, ¿correcto? Casos de fallecidos, casos de alta, qué sé yo. Y acá tenemos los totales, ¿no? Entonces, lo que nos piden es que hagamos un gráfico en base un gráfico circular que nos muestre, por ejemplo, el porcentaje de infectados de estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, debo trabajar en base a los totales o en base a esto, lo que está acá. Y ya automáticamente Excel claro, tengo que configurarlo, indicarle, y ya me aparecerá pues el porcentaje de cada, ¿no? Por ejemplo, de cada ciudad, de cada caso, qué sé yo, ¿de acuerdo? Lo que, en este caso lo que me está pidiendo es que me muestre el porcentaje, en porcentaje, en tanto por ciento, cuál ha sido la cantidad de visitantes. Y todo sumado siempre me va a dar 100%. Y entonces, para esto selecciono lugares turísticos y luego los totales. Porque si yo selecciono solamente esto, aquí no, tengo que hacer esto. Esto y luego con la tecla control, sin soltarla, tengo que seleccionar todas las cantidades del total. Así está. Ese es el rango. Ahí está la clave. ¿Listo? Ya el gráfico ya está prácticamente terminado. Este ya está en un 80% porque solamente falta hacer unos cambios. Listo. Entonces, estos lugares turísticos es del eje X. Y estos son de la serie de datos. Entonces, en base a los totales. Acá, por ejemplo, Piquillacta va a tener un porcentaje, vamos a suponer, de un 23%, ¿no? Esto quizás de un 22 puntos por ciento. Eso es lo que me pide. Entonces, seleccionado ese rango, alterno, no es continuo, me voy a insertar lo mismo, todos los gráficos, y luego busco todos los gráficos circular. Ahí está. Tiene circular el normal, el 3D, el circular con, ahí está, como lo ves ahí, su gráfico, el de acá también, hay muchísimos, entonces, si te piden que hagas uno de estos, ahí lo selecciona, ya está, ¿no? Anillo también, excelente. En este caso me pide el de acá, circular 3D, y como aparece uno, es el único, ese es el que tienes que aceptar. Listo. El gráfico ya está, pero falta hacerle las modificaciones siempre para que, porque, ojo, aquí en el circular no es que ya está en un 95% como en el otro. Tienes que hacerle cambios. A ver. Vamos a poner acá. Y con esto espero que te sirva para tu tarea. A ver. Ya está en el eje X, ya está el gráfico, el título, ya, bueno, el título es lo más fácil, ¿no? Es lo menos. Acá nomás lo voy a sacar rapidito.
A ver, ¿cómo hacemos esto para lo de los porcentajes que se muestra allí? Mucha atención, ¿ya? A ver, voy a poner un poquito, voy a cambiar un poco más las dimensiones, ya está. A ver, dice, mm, debe mostrar los nombres de lugares turísticos. Bien, todavía no aparecen acá. Este gráfico no debe tener, eh, el título ya está, no debe tener leyenda. Y acá veo la leyenda. Entonces la leyenda después la voy a borrar. Pero no veo esto de los nombres de los lugares turísticos acá en las divisiones de la torta ni el porcentaje. Eso es lo que te voy a enseñar. Este gráfico lo que pide es que, a ver, si vemos la leyenda, por ejemplo, este color azul representa el lugar turístico de Piquillac, este de color lúcuma acá las ruinas de Machu Picchu, ¿no? El anaranjado al monumento de Pachacute y así. Entonces lo que nos pide es que cada división del pastel o de la torta tiene que aparecer con el nombre del lugar turístico, o sea, Piquillacta, el monumento de Pachacute, y además dice con su tanto por ciento de porcentaje, ¿correcto? ¿Cómo se hace eso? Mucha atención. Seleccionas el gráfico, cualquier parte, signo más, ¿ya? Lo voy a repetir 2 veces. Luego, etiqueta de datos, repito, signo más, etiqueta de datos, vas aquí a esta flechita o este botoncito y de todo lo que ves acá, eliges más opciones. Listo. Y te va a aparecer este panel. De este panel, lo que tú vas a ver, por ejemplo, que ya está seleccionado el check valor y mostrar líneas guía. ¿Correcto? Deja mostrar las líneas guía. Eso déjalo, siempre déjalo así, no pasa nada. Lo que tienes que desactivar son valores, porque ahí estás viendo, mire, esos son los valores y no te pide valores, desmarca valores. Y listo. Y ahora, perdón, voy a volver a, se me desactivó. A ver, voy a cerrar nuevamente esto. Y lo único que tiene que estar activado son 2 cositas. ¿Cuál es? Es como se llama, lo que te indicaba. Ay, perdón, Tito. Son solamente 2 cositas. Serie de datos y porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que marcar acá? Nombre de categoría, mira, y porcentaje. Y desmarcar valores. Ya está. Ahora, si observas, ya, mira, dice acá, debe demostrar los lugares turísticos. Además, cada nombre de lugar turístico tiene que mostrar la cantidad de porcentaje. Ya está. ¿Ves? Nombre de la categoría es los nombres de los lugares turísticos y porcentaje, el número, y ahí está. Y sumado todo te va a 100%. Listo. Pero como está quedando ahí, no quiero que quede dentro, o sea, quiero sacarlo un poco más afuera. Entonces, ya acá en posición de etiqueta tengo, mira, centro, ¿está? Extremo, extremo. Entonces, en este caso elijo extremo externo en mi caso, ¿ves? Y ya, como ves, está afuera. Acuérdate, es nombre de la categoría y porcentaje. Listo. Ya cierras esto y ya tu gráfico ya está. Ya lo mueves donde quieras. ¿Ven? Ahora sí. Y la leyenda, entonces ya no tiene caso que lleve la leyenda porque ahí están los nombres, ¿no? Si quieres lo puedes dejar, pero en este caso me pide que no tenga leyenda, así que lo desactivo, signo más, desactivo leyenda. Y ya no hay leyenda. Ahora sí, entonces, ¿cómo interpreto el gráfico? Ah, ya. Según el gráfico, vemos que el mayor porcentaje de visitantes en términos de tanto por ciento ha sido a las ruinas de Machu Picchu con un 23%, seguido de Sacsayhuamán con 22%, seguido de acá, ¿no?
O Yactaitambo, 18%. Ahí está, ¿ven? Todo sumado te da 10%. Este es un gráfico ya estadístico en tanto por ciento. ¿Ven? Así de sencillo. Correcto. A ver, entonces, si te piden, por ejemplo, para tu tarea, vamos a terminar, lo que tienes que hacer simplemente ¿dónde estamos? Ahí está. Ahorita, por ejemplo, acá voy a hacer uno de la tarea. A ver. A ver. Tengo acá. A ver. Mire, por ejemplo, acá tengo datos estadísticos. Personas con cáncer de sexo femenino. ¿Cuántas hay? 115, ¿no? Distribuidas acá. Supongamos que acá te piden que hagas un gráfico, por ejemplo, a ver, de fallecidos, alta, seguimiento y hospitalizados. Te piden que hagas un gráfico, son 115, ¿no? Personas, digamos, datos estadísticos, digamos, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, ¿no? 65 femeninos, 55 masculinos. Acá están los porcentajes. Fallecidos 26, de alta 17, imagínate que es de COVID, etc. O cualquier otro. Te pide un gráfico estadístico, ¿no? En la cual se represente la cantidad porcentual de fallecidos, de alta, en fin. Entonces, por ejemplo, si tú haces esto, ¿no? Selecciono fallecidos y la cantidad, pulso la tecla control, alta y su cantidad, seguimiento y su cantidad, hospitalizado y su cantidad, ya está. Listo. Entonces, ya tengo acá la etiqueta, el texto y la cantidad, que sería el total, por supuesto, ¿no? Y en base a eso me va a dar el porcentaje automáticamente. Me voy a insertar, gráfico, todos los gráficos, circular, 3D, y ya está. Le doy a aceptar, ya está. Siempre te va a aparecer así, tienes que hacer las modificaciones, ¿no? Bueno, ya el título, por supuesto, lo agregas acá, ¿no? En fin, no sé, ya, algo rápido nada más. No sé, ya, listo. Y aquí haces los cambios, por supuesto, ¿no? Como te enseñé hace un momento. A ver, nuevamente hace lo mismo. Signo más, a ver si recuerdas, etiqueta de datos, en esa flechita, más opciones, y acá siempre, ¿qué marcas? Nombre de la categoría y porcentaje. ¿Y qué vas a desmarcar? Valor. Luego, si quieres que quede así, perfecto, la posición de la etiqueta. Pero si quieres sacar fuera, yo lo voy a poner fuera, entonces elijo extremo, externo. ¿Ven? Sale fuera. Ahí está. Y cierro acá. Y listo. Miren, ya está. Así como que los presentan en la televisión. Ajá. Bien, ahí vemos, hospitalizados un 39%, fallecidos 23%, de alta 15%, seguimiento 23%. Ahí está la leyenda. Si gusta la puedo dejar o la puedo quitar. Entonces, de esa manera también se puede hacer un gráfico. Todo está en seleccionar simplemente. A ver, acá no he seleccionado, por ejemplo, de un tasa general, de acá, de la cantidad que es su total, y ya me está dando su porcentaje. ¿Correcto? ¿No? Mira, fallecido 23%, coincide con lo que está acá. ¿Ven? Alta 75, 15%, claro, lo ha redondeado, 14.7, 78 me da 15. Y ahí está. Muy bien, chicos. Y así va a ser, por supuesto, para tu tarea. ¿Ve? Acá te pide, por ejemplo, que hagas un gráfico de columnas agrupadas que muestre, dice ahí, a ver, ¿cuál es el eje X?
debe mostrar cada país y debe demostrar la producción de minerales. Ya. Cada país y las ventas deben mostrar los valores numéricos desde la producción. Muy bien. Entonces seleccionas así, país. Ahí, a ver, las leyendas, lee las leyendas. Las leyendas van a ser, dice, de enero hasta abril. Entonces, la clave está en el rango nada más. Nada más sería esto, mira. Listo. No, ve los totales, ¿ah? Este ya de tu examen. Ese es el rango que tienes que seleccionar. Es lo que te pide. Eje X, países. Las leyendas van de enero hasta abril, las ventas. Ya te vas a insertar. El gráfico ahí está prácticamente terminado. Todos los gráficos, columnas, agrupadas en 3D, y acá te aparecen dos, mira, a ver. ¿Cuál vas a elegir? Si yo elijo esto, me estoy equivocando, porque dice que el eje X tiene que ser los países, y acá el eje Y está como mes. Si fuera que te piden mes, ahí lo cambias, pero en este caso no te está pidiendo que el eje X sea mes. Entonces, por lo tanto, este no es. El de acá dice que el eje X sean los países, este es. Ya está, aceptas y este es el gráfico. ¿Ya está? ¿Ven? Listo. Y acá le pones el título y ya está. Eso es todo lo que te pide. Nada más. El título ya lo ubicas donde quieras. El título es producción de minerales por año. Ahí está terminado el gráfico. ¿No? Para el gráfico, para el gráfico de acá que te pide, el gráfico circular, como ves, aplica lo mismo. Dice, el eje X debe mostrar en este caso los nombres de cada país. Listo. Entonces, ya está. Seleccionas los nombres de los países. Te das cuenta que es idéntico, es igual al procedimiento que te he enseñado. Simplemente estoy cambiándote de datos. Y luego con la tecla Control seleccionas los totales. Nada más. Eso es el rango. Ya está. Luego insertar todos los gráficos. ¿Qué elige? Circular. Este de acá y acepto. A ver, una vez más si no entendiste. Siempre va a aparecer así, ¿no? Signo más, etiqueta de datos, botoncito, más opciones. ¿Y qué marcamos acá? Nombre de categoría, porcentaje, desmarcas valor. Si quieres que quede así, perfecto. Si quieres sacarla más afuera las etiquetas, eso, bingo. Ya está. Ah, no tiene leyenda. Le desactivo la leyenda. Ya está, solamente pues, le pones el título del gráfico y ya está. Ahí está desarrollado, mira, esa primera parte. Y así, luego pasas a la hoja 2, lees y vas desarrollando. Hoja 3, acá solamente un gráfico que te ve karmas como está ahí, y en la 4 es uno más. Bien, chicos, con eso entonces damos por finalizada nuestra sesión 15.